Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las secuencias e inducción matemática. ¿Por dónde vamos a continuar? Bueno, pues vamos a continuar por las secuencias. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver las secuencias geométricas. Recordar que en los vídeos anteriores, en los dos vídeos anteriores, bueno, pues vimos las secuencias aritméticas. Bueno, pues en este vídeo toca ver las secuencias geométricas. ¿Qué es esto de las secuencias geométricas? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que una secuencia geométrica o progresión geométrica, bueno, pues es una secuencia en la que se obtiene cada término después del primero al multiplicar el término precedente por un multiplicador común llamado razón común de la secuencia. Bueno, pues nos dice que podemos encontrar la razón común de una secuencia geométrica al dividir cualquier término distinto al primero por el término precedente. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos de secuencias geométricas. Recordar que cuando vimos las secuencias aritméticas ya sabemos que tenemos una diferencia común. Imaginemos que la diferencia común de una secuencia aritmética es igual a 2 y que el valor secuencial del primer término es igual a 3. ¿Cómo encontramos el siguiente término? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sumar a este término la diferencia común, es decir, 2. Bueno, pues tenemos 3 más 2 es igual a 5. ¿Cómo encontramos el siguiente término? Bueno, pues tenemos 5 más 2 es igual a 7. ¿Cómo encontramos el siguiente término? Tenemos 7 más 2 es igual a 9. Y así con los términos sucesivos. De ahí que tenemos 5 menos 3 es igual a 2, 7 menos 5 es igual a 2, 9 menos 7 es igual a 2. Es decir, así es como obtenemos la diferencia común. Ahora, ¿qué tenemos aquí en la parte de la derecha? Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 3 menos 1 es igual a 2. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 9 menos 3 es igual a 6. Ya vemos que no tenemos una diferencia común. Si no tenemos una diferencia común, ya vemos que aquí no tenemos una secuencia aritmética. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en común? Bueno, pues vamos a ver si tenemos una razón común. ¿Y cómo obtenemos la razón común? Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 3 entre 1 es igual a 3. 9 entre 3 es igual a 3. 27 entre 9 es igual a 3. Y luego tenemos 81 entre 27 es igual a 3. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una razón común. Si tenemos una razón común, bueno, pues ya vemos que tenemos una secuencia geométrica. Bueno, pues ya vemos que la razón común para esta secuencia geométrica es igual a R. Ahora bien, ¿qué es esto de que podemos encontrar el término después del primer término al multiplicar el término precedente por un multiplicador común llamado razón común de la secuencia? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. En una secuencia aritmética tenemos 3 y tenemos la diferencia común es igual a 2. ¿Cómo? Ejemplo. Bueno, pues si partimos de 3, ya hemos visto que tenemos 3 más 2 es igual a 5. 5 más 2 es igual a 7. 7 más 2 es igual a 9. Ahora bien, como estamos con una secuencia geométrica y tenemos una razón común, bueno, pues para encontrar el siguiente término, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos este primer término y lo tenemos que multiplicar por la razón. Bueno, pues tenemos 1 por 3 es igual a 3. Para encontrar el siguiente término tenemos 3 por 3 es igual a 9. Para encontrar el siguiente término tenemos 9 por 3 es igual a 27. Y para encontrar el último término tenemos 27 por 3 es igual a 81. Bueno, pues ya vemos que para encontrar los siguientes términos simplemente tenemos que multiplicar el anterior término por la razón común. De ahí que tenemos 3 entre 1 es igual a 3, 9 entre 3 es igual a 3, 27 entre 9 es igual a 3 y 81 entre 27 es igual a 3. ¿Qué nos pasa con la segunda secuencia? Bueno, pues ya vemos que tenemos 6 menos 3 es igual a 3 y luego tenemos 12 menos 6 es igual a 6. Bueno, pues ya vemos que no tenemos una secuencia aritmética. Bueno, pues vamos a ver si se trata de una secuencia geométrica encontrando la razón común. Bueno, pues tenemos 6 entre 3 es igual a 2, luego tenemos 12 entre 6 es igual a 2, 24 entre 12 es igual a 2 y 48 entre 24 es igual a 2. Bueno, pues ya vemos que tenemos una razón común que es igual a 2. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una secuencia geométrica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si queremos encontrar el siguiente término partiendo del primer término, bueno, pues ya sabemos que si la razón en este caso es igual a 2, bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar este término por la razón. 3 por 2 es igual a 6. Para encontrar el siguiente término, bueno, pues tenemos 6 por 2 es igual a 12. Y así con los términos sucesivos. ¿Qué nos pasa con la tercera secuencia? Bueno, pues ya podemos comprobar que no se trata de una secuencia aritmética. Bueno, pues vamos a comprobar si se trata de una secuencia geométrica. Bueno, pues tenemos 8 entre 16 es igual a 1 medio. 4 entre 8 es igual a 1 medio. 2 entre 4 es igual a 1 medio. Y 1 entre 2 es igual a 1 medio. Bueno, pues ya vemos que como tenemos una razón común, que en este caso es igual a 1 medio, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una secuencia geométrica. ¿Y qué nos pasa con la última secuencia? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. 4 entre
menos 1 tenemos menos 4. Luego tenemos menos 16 entre 4 tenemos menos 4. 64 entre menos 16 tenemos menos 64. Y por último tenemos menos 256 entre 64 es igual a menos 4. Bueno, pues ya vemos que tenemos una razón común que en este caso es igual a menos 4. Bueno, pues eso quiere decir que aquí tenemos una secuencia geométrica. Bueno, pues ahora que ya sabemos qué son las secuencias geométricas, bueno, pues vamos a plantearlo en un escenario más general, es decir, empleando variables. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que esta secuencia de aquí realmente es una secuencia geométrica si y solo si hay un número real distinto de 0R, tal que se cumpla esto de aquí para todo entero positivo K. El número real distinto de 0R, bueno, pues ya vemos que se llama razón común de la secuencia. Bueno, pues aquí tenemos la razón común. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues partimos de esta secuencia de aquí. Bueno, pues nos está diciendo que realmente es una secuencia geométrica si y solo si hay un número real distinto de 0R, tal que se cumpla esto de aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente? Bueno, pues recordar que tenemos lo siguiente. Partimos de esta secuencia geométrica. Ya sabemos que si partimos del primer término para encontrar el segundo término, bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar el primer término por la razón. ¿Cómo encontramos la razón? Bueno, pues tenemos en este caso 3 entre 1 es igual a 3, luego tenemos 9 entre 3 es igual a 3, luego tenemos 27 entre 9 es igual a 3 y 81 entre 27 es igual a 3. Bueno, pues acabamos de encontrar la razón común. Bueno, pues ya sabemos que se trata de una secuencia geométrica. Ahora bien, si partimos del primer término, sabemos que se trata de una secuencia geométrica y tenemos la razón, ¿cómo encontramos el siguiente término? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. 1 por 3 es igual a 3. 3 por 3 es igual a 9. Para encontrar los términos sucesivos. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí realmente. Para encontrar la razón común, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues tenemos 3 entre 1 es igual a 3. Es decir, aquí tenemos el término siguiente y aquí tenemos el término anterior. Si partimos de este término, bueno, pues ya sabemos que tenemos a K. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos el término siguiente, es decir, a K más 1. Bueno, pues ya vemos que esto es igual a la razón. Si despejamos para este término, en concreto para el término siguiente, ¿qué tenemos? Tenemos esta ecuación de aquí. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación realmente? Que para encontrar el siguiente término, bueno, pues tenemos que multiplicar el anterior término por la razón común. Recordar que si tenemos una secuencia aritmética, tenemos una diferencia común. Ya sabemos lo siguiente, que tenemos a sub k más 1 menos a sub k es igual a la diferencia común cuando estamos con una secuencia geométrica. ¿Cómo encontramos el siguiente término? Bueno, pues recordar que teníamos lo siguiente, a sub k más 1 es igual a sub k más d. Bueno, pues así es como encontramos el siguiente término en una secuencia aritmética. Bueno, pues así es como encontramos el siguiente término en una secuencia geométrica. Ahora bien, conociendo esto, bueno, pues ya sabemos lo siguiente. Ya sabemos que el valor secuencial para el primer término es igual a sub 1. ¿Cómo encontramos el siguiente término? Bueno, pues tenemos lo siguiente, a sub 2. Bueno, pues lo encontramos de esta manera, R por a sub 1. Recordad que simplemente tenemos que multiplicar el término anterior por la razón común. ¿Cómo encontramos a sub 3? Bueno, pues tenemos lo siguiente, R por a sub 2. ¿Cómo encontramos a sub 4? Bueno, pues tenemos lo siguiente, R por a sub 3. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí realmente? Porque ya vemos que para encontrar un término, bueno, pues necesitamos el valor secuencial del anterior término. Bueno, pues como digo, ¿qué tenemos aquí? Realmente aquí tenemos a sub 2. ¿Cuánto vale a sub 2? Bueno, pues ya vemos que vale esto. En definitiva, tenemos lo siguiente, a sub 3. Bueno, pues ya sabemos que es igual a sub 2, que es R por a sub 1, que es lo que vale a sub 2, por R, que es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, pues en definitiva tenemos a sub 3 es igual a R al cuadrado por a sub 1. ¿Qué nos pasa con este de aquí? ¿Cuánto vale a sub 3? Bueno, pues lo acabamos de obtener. Bueno, pues en definitiva tenemos a sub 4 es igual a R al cuadrado por a sub 1, que es lo que vale a sub 3, por R, que es lo que estamos haciendo aquí. En definitiva tenemos a sub 4 es igual a R sub 3 por a sub 1. Bueno, pues, ¿qué podemos ver aquí? Ya vemos que cuando estamos con el tercer término, bueno, pues, ¿cuál es el valor del exponente de R? Ya vemos que es 2. Cuando estamos con el cuarto término, es decir, cuando n es igual a 4, ¿cuál es el valor del exponente de la R? Ya vemos que es 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos lo siguiente, cuando estamos con el primer elemento, bueno, pues ya sabemos que a es igual a 1. ¿Cuál es el exponente de R? Bueno, pues ya vemos que es igual a 0. Cuando tenemos R elevado a la 0, ya sabemos que tenemos 1. Bueno, pues tenemos 1 por a sub 1, bueno, pues tenemos a sub 1. Bueno, pues ¿cuánto vale a sub 2? Lo acabamos de ver, tenemos R por a sub
1. Bueno, pues cuando estamos con el segundo elemento, cuando n es igual a 2, bueno, pues ya vemos que el exponente de r es igual a 1. Bueno, pues cuando estamos con a sub 3, ya sabemos que tenemos lo siguiente, r al cuadrado por a sub 1. Bueno, pues cuando estamos con el tercer elemento, n es igual a 3. ¿Cuál es el exponente de r? Bueno, pues ya vemos que es 2. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que el exponente es n menos 1. Recordar lo siguiente, cuando estábamos con secuencias aritméticas teníamos lo siguiente, a sub n es igual a sub 1 más paréntesis n menos 1 por d. Recordar que estamos con una secuencia aritmética. Ahora bien, si estamos con una secuencia geométrica, bueno, pues acabamos de comprobar lo siguiente, que cuando tenemos el elemento 1, es decir, cuando estamos con el primer elemento, n es igual a 1. Bueno, pues ya vemos que el exponente de la razón común es igual a 0, que ya sabemos que esto es igual a 1, de ahí que tenemos a sub 1. Para el siguiente elemento, a sub 2, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos r por a sub 1. ¿Cuál es el exponente de r? Bueno, pues ya vemos que es 1. ¿Y cuál es el valor de n? Bueno, pues ya vemos que es 2. Bueno, pues podemos sacar en claro que el valor del exponente es igual a n menos 1. Bueno, pues si seguimos así, ¿qué podemos sacar en claro? Que tenemos lo siguiente, a sub n es igual a r elevado a n menos 1 por a sub 1. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Nos dice lo siguiente, que por tanto el término general de una secuencia geométrica está dado por a sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1, donde a sub 1 es el primer término y r es la razón común. Bueno, pues recordar la similitud que tenemos con las secuencias aritméticas que tenemos esta de aquí, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Aquí tenemos la diferencia común y aquí tenemos la razón común. Bueno, pues aquí como coeficiente numérico para la diferencia común es n-1, bueno, pues aquí el exponente para la razón común ya vemos que es n-1 y ya hemos visto de dónde viene. Bueno, pues conociendo que tenemos esta fórmula de aquí, vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el término general para la siguiente secuencia geométrica. Esta de aquí, si no nos dice que es una secuencia geométrica, bueno, pues tenemos que comprobar si se trata de una secuencia aritmética o de una secuencia geométrica. Bueno, pues ya vemos que tenemos 16 menos 8 es igual a 8, que tenemos 32 menos 16 es igual a 16 y que tenemos 64 menos 32 es igual a 32. Bueno, pues ya vemos que no tenemos una diferencia común, bueno, pues ya vemos que no se trata de una secuencia aritmética. Ahora bien, ¿se trata de una secuencia geométrica? Bueno, pues ya lo podemos ver aquí. Ya vemos que tenemos 16 entre 8 es igual a 2, que tenemos 32 entre 16 es igual a 2 y que 64 entre 32 es igual a 2. Bueno, pues ya vemos que si partimos de 8, bueno, pues 8 por 2 es igual a 16, que 16 por 2 es igual a 32 y que 32 por 2 es igual a 64. Bueno, pues ya vemos que tenemos una secuencia geométrica. Ahora bien, ya sabemos que tenemos esta fórmula de aquí, a sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. ¿Qué podemos ver? Ya vemos que tenemos el valor secuencial del primer término y también tenemos la razón común. Bueno, pues simplemente hay que sustituir los valores. Bueno, pues tenemos lo siguiente, a sub n es igual al valor secuencial del primer término, que ya sabemos que es 8, por, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál era la razón común? Ya sabemos que tenemos 16 entre 8 es igual a 2. Bueno, pues tenemos 2 elevado a n menos 1, y lo voy a poner mejor, como digo, n menos 1. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Ya sabemos que si queremos multiplicar esto por esto, bueno, pues tenemos que tener bases iguales. ¿Cómo transformamos este 8 a una base de 2? Bueno, pues tenemos lo siguiente, a sub n es igual a 2 elevado a la 3 por, y aquí tenemos, lo voy a poner en paréntesis, sí, por 2 elevado a n menos 1. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Ya vemos que tenemos bases iguales que se están multiplicando. Bueno, pues podemos sumar los exponentes. Bueno, pues en definitiva tenemos a sub n es igual a 2, luego tenemos 3 más n menos 1. Bueno, pues ya vemos que tenemos 3 menos 1 es igual a 2. Bueno, pues en definitiva tenemos a sub n es igual a 2n más 2. Ya sabemos que realmente esta es la forma general para encontrar un término general. Ahora bien, como ya sabemos que tenemos el valor secuencial del primer término y como tenemos también la razón común, bueno, pues simplemente sustituimos los valores, le vamos dando solución y llegamos a esta forma general para encontrar cualquier término dependiendo en la posición en la que nos encontremos. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir la n en esta ecuación de aquí y encontrar el valor secuencial. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que
tenemos que encontrar el noveno término de la siguiente secuencia geométrica. Esta de aquí, bueno, pues recordar que tenemos esta fórmula a sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Bueno, pues ¿qué datos nos están dando? Bueno, pues nos está diciendo que tenemos que encontrar el valor secuencial del término que se encuentra en la novena posición, es decir, que n es igual a 9. ¿Qué más datos tenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos el valor secuencial del primer término, es decir, a sub 1 es igual, esto es una a sub 1, como digo, es igual a 27. ¿Qué más datos podemos encontrar? Bueno, pues ya sabemos que podemos encontrar la razón común, es decir, 9 entre 27, bueno, pues ya vemos que tenemos un tercio, 3 entre 9, bueno, pues ya vemos que tenemos un tercio, bueno, pues aquí tenemos la razón común, bueno, pues ya vemos que la razón común es igual a un tercio. Bueno, pues simplemente teniendo los datos del primer término, el valor secuencial del primer término, teniendo el valor de la razón común y teniendo el valor de n, bueno, pues simplemente sustituimos los valores y obtenemos este valor secuencial que está en la novena posición. Bueno, pues voy a darle un momento al pause, lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Tenemos que encontrar el valor secuencial del noveno término de esta secuencia geométrica. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta forma general. Bueno, pues ¿qué datos tenemos? Ya sabemos que tenemos el dato de n, que es igual a 9. También tenemos el dato del valor secuencial del primer término, ya sabemos que es igual a 27, y también tenemos el dato de la razón común, porque eso lo podemos encontrar. Nosotros ya sabemos que 9 entre 27 es igual a un tercio, ya sabemos que 3 entre 9 es igual a un tercio. Bueno, pues podemos sacar en claro que r es igual a un tercio. Ahora bien, bueno, pues simplemente tenemos que sustituir los valores, ya sabemos que n es igual a 9, bueno, pues tenemos que encontrar el valor secuencial de este término que se encuentra en la novena posición. Bueno, pues ¿cuál es el valor secuencial del primer término? Ya sabemos que es 27. ¿Cuál es el valor de la razón común? Es un tercio. Bueno, pues simplemente lo tenemos que elevar a 9 menos 1. Bueno, pues tenemos esto de aquí. Le vamos dando solución. Como podéis ver, bueno, pues tenemos 1 elevado a la 8 es igual a 1 por 27 es igual a 27. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora tenemos que transformar este 27 a una base de 3. Bueno, pues aquí lo tenemos 3 elevado a 3 es igual a 27. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque tenemos dos bases iguales que se están dividiendo. Podemos restar los exponentes. Recordar, al restar los exponentes nos queda 3 menos 8 es igual a menos 5. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre 3 elevado a la 5, o lo que es lo mismo, 1 entre 243. Bueno, pues aquí tenemos el valor secuencial del término que se encuentra en la novena posición. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se suman las secuencias geométricas. Hasta la siguiente.